Nuestro siguiente entrevistado de esta tarde, gracias por estar en Radio Quito y Platino, es el ingeniero Fernando Benalcázar. Él fue viceministro de Minas, es un experto en el sector de minas y petróleo. Vamos a conocer algo sobre lo que ocurre con la ley energética, pero antes, Fernando, si es tan amable, quisiéramos hacer una evaluación de lo que usted considera que ha ocurrido en el sector de las minas, de la actividad minera durante este 2023. ¿Qué tal ha sido el año que está por concluir? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Un gusto siempre estar en su programa. Un atento saludo a toda la audiencia. En términos generales, el 2023 ha sido de los años más complejos, más difíciles para el sector minero. Es cuando hemos visto la reducción drástica, casi nula, de la inversión extranjera en el sector, porque llegó a un punto que se fue arrastrando desde el 22, que iniciaron con los grandes problemas de los levantamientos indígenas y las negociaciones del gobierno anterior. Usted recordará que simple y llanamente se entregó en bandeja servida todo lo que la CONAIE quería, y uno de los sectores que más se afectó fue el sector minero. So pretexto de consultas ambientales, consultas previas, libres e informadas, y que fueron acumulándose, y a lo largo del 23 se suma una Corte Constitucional totalmente alineada con la organización indígena, y de la noche a la mañana se suspende, se toma en cuenta un decreto ejecutivo del gobierno anterior en el cual se definía cómo se hacía esa consulta ambiental y se lo declara inconstitucional. Sin alargar el cuento, el resultado final es que en el 2023 no solo el sector minero, que de 180 proyectos que fueron suspendidos por esa resolución de la Corte Constitucional, apenas 3 eran mineros. El resto eran de toda índole, desde infraestructura básica, hospitalaria, agroindustria y demás, se pararon. Y solo en noviembre, a mediados de noviembre del 23, la Corte toma una resolución, una sentencia formal, y permite continuar con el proceso utilizando dicho decreto ejecutivo hasta que la Asamblea emita una nueva ley de consulta ambiental. Entonces, en resumen, el sector minero ha tenido uno de los peores años en su historia en el 2023. Y claro, de alguna manera podríamos asociar lo que ha ocurrido y estas referencias que usted ha hecho en la minería, podríamos señalar también en el ámbito del petróleo con la consulta sobre el ITT. ¿Qué asociación se puede hacer sobre el impacto que una decisión de esa naturaleza del ITT en el ámbito petrolero puede trasladarse a la actividad minera? Fernando, por favor. El conjunto que vemos no solo está en el petrolero, también está en el energético, y lo vamos a abordar de aquí a poco. En el petrolero, usted recordará, yo fui una de las voces más activas defendiendo y promocionando que contar con un campo joven, un campo que se llama ITT, y joven porque tiene apenas 7 años de desarrollo y una proyección de 25 años más, permitía en la economía de un país pobre contar con ingentes ingresos anuales que superaban los $1.200 millones año, es decir, 55,000 barriles día proyectados a ese gran total, y dentro de la vida íntegra del proyecto de 25 años, podían generar $16,000 millones en términos generales. Y no solo es dinero, es el empleo, es el impacto social, el impacto económico, las oportunidades para las zonas de influencia directa e indirecta y las provincias amazónicas, que tras una campaña millonaria muy fuerte, muy política, muy movida, en una consulta popular se tomó para mí una de las decisiones más absurdas de la historia del Ecuador, en el sentido de que se pronunció y dijimos no más actividad petrolera en el ITP. Hoy de mañana, acaba usted de leer una noticia hace pocos minutos, el impacto de reducción de 17,800 barriles en la producción de Ispingo, que es parte del ITT, trae una cola económica fortísima y cerramos el año terrible en cuanto a producción petrolera.
Imaginémonos que ahora no solo es una caída de 18.000 barriles, sino que se caen 55.000 barriles para siempre, sin precedentes. ¿A qué me refiero? No hay un solo lugar en el mundo, Andrés, y los radioescuchas pueden verificarlo, en el cual un campo joven, en sus etapas iniciales de desarrollo, a medida que va creciendo y entrando a una pubertad y a una posible adolescencia, se tome de la noche a la mañana una decisión popular y se cierren todas las válvulas. Esto es algo que va a traer una cola. Hoy de mañana hizo una declaración en alguna entrevista similar y decía, no puede ser que el Ecuador se haya dado un lujo de estos, y veamos si el gobierno de turno y al gobierno saliente lo manejó de una manera medio estratégica. No cerramos, vamos a hacer un plan, vamos a esperar, vamos a producir hasta cuando haya cómo. Y el nuevo gobierno, cuando era candidato el presidente actual, decía, si son apenas 200 millones, no hay nada de qué preocuparse, se lo reemplazo con lo que sea. Igual decía del ISD, bajo el ISD al 2% y punto. Y hoy día ya vemos como cuando estamos sentados en la realidad del poder versus la situación económica del Ecuador, cambiar las cosas. Hoy día ya anunciaron que el ISD se mantenía en 3.5. Yo abogo a la inteligencia del país y del liderazgo actual. No podemos darnos el lujo de matar el proyecto Ispingo, Tambococha, Tiputini y perder 1.200 millones de dólares en un país que se muere de hambre, mi estimado Andrés. Gracias, Fernando. Quisiera su apreciación sobre otro tema que ha merecido algún nivel de discusión en el país y tiene que ver con los subsidios en el ámbito particular de la generación de electricidad. ¿Y por qué planteo esto? Porque como consecuencia de los apagones, de los cortes que se han producido, hay algunos observadores que han señalado que a este subsidio beneficia a la gran actividad minera del Ecuador, que las minas se benefician de este subsidio. Fernando, su apreciación. A ver, eso yo creo que es el resultado de una campaña inteligente que la promovió uno de los expertos del tema eléctrico y puso sobre la mesa una gran realidad. No es solo el sector minero, en eso quiero que los radioescuchas y usted, Andrés, tengamos claros. Se benefician todos los que tienen beneficio y uso del plan tarifario 2022-2023. Cada año, a finales del último periodo, se define el plan tarifario del siguiente año. Esa campaña fue muy efectiva porque es verdad. No se puede en un país que paga caro por la energía que importa, en este caso de Colombia, a unos precios extraordinarios, que fueron revisados tal vez, pero en su momento llamaban la atención, y se le dé a las grandes industrias, independiente de la línea, a las grandes industrias se mantenga un plano tarifario. Creo que una de las jugadas finales que hizo el ministro de Energía y Minas saliente fue comprometer a la Agencia de Regulación y Control a que en el plano tarifario 2024 se considere que no debe subsidiarse. Y aprovecho la misma línea para comentarle con el subsidio al diésel. ¿Cómo es posible que en ciertos sectores industriales, agroindustriales, que somos grandes exportadores, que están entre los 5 rubros de exportación más importantes del país, sigamos proveyendo diésel subvencionado? El diésel subsidiado es un mal y los subsidios tienen que eliminarse específicamente por sectores. No se puede hacer el daño, entre comillas, común a todo mundo de eliminar un subsidio para que mañana el señor Isa y la Coñaye y sus asociados levanten y paren el país. El país no está en capacidad de eso. Pero es importante ver que ya en este gobierno, yo le he escuchado al ministro de Economía y Finanzas de una manera muy inteligente, hablar del análisis, focalización y propuesta del manejo de los subsidios. Gracias. Estamos conversando esta tarde aquí en los micrófonos de Radio Quito y Platinum con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, experto en el sector de minas y petróleo. Y quisiera pedirle también su apreciación sobre esto que usted dijo al inicio, de que este ha sido un mal año para la actividad en atención a que no se han registrado, no se han producido inversiones como se aspira. ¿Qué está ocurriendo en ese ámbito? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que usted tiene? ¿Por qué no se hace inversiones en la actividad minera, por favor? No solo en la actividad minera, mi estimado Andrés. Yo tomé de ejemplo la actividad minera por la primera pregunta.
Pero el Ecuador, mientras siga siendo un país triple I porque hablamos de inseguridad jurídica, hablamos de incertidumbre total y hablamos de una inestabilidad política. Este último, gracias a una decisión que comentaron en su radio hace poco, una decisión valiente de hacer la muerte cruzada, la inestabilidad política, por lo menos en los próximos 17 meses, medio que está estabilizada. Pero el país no puede atraer inversión extranjera en ningún sector, peor en los sectores de intensa demanda de capitales, como puede ser el sector eléctrico, el sector hidroeléctrico, el sector agroindustrial, la minería, petróleo. Si mañana nos cambian las reglas del juego de la noche a la mañana porque a una persona se le ocurrió ir a la Corte Constitucional, en donde existen muchos jueces alineados con el concepto 100% ambiental, donde ponen al entorno, en donde ponen a los árboles, en donde ponen a las aves, en donde ponen a la biota sobre el ser humano. Nada es más importante que el desarrollo del ser humano respetando el ambiente y el equilibrio económico que se requiere. Pero no podemos en un país esperar inversiones si cada día la inseguridad jurídica galopa. Ve el sector de inversiones en cuanto a la generación eléctrica. Es una combinación de que hay una ley que tiene que ser cambiada, una ley que con esta propuesta de proyecto de ley se va a lograr cambios sustanciales radicales, y la mala gana de los servidores en el sector del sector eléctrico, que para sacar un título habilitante de un proyecto toma 3, 4, 5 años, y no se diga la parte ambiental. Para sacar la licencia ambiental respectiva tomará otros paralelos 1 o 2 años. Entonces, ese es el gran problema que tiene el Ecuador, y todo lo que están ahora lanzando con estas leyes, específicamente esta ley que hacemos referencia en el caso de la competitividad energética, quiere posicionarle al Ecuador competitivo en uno de los sectores más importantes y vitales para el desarrollo de un país. El SENACE fue muy claro en el mes de mayo, tuve acceso yo a ver ese documento hace pocos días, donde establece claramente que si no se buscan generar más o menos 5,000 megavatios adicionales para que el país pueda tener una independencia energética, más allá de los 8,000 que ya tenemos instalados, el país ve comprometido su futuro. Y en el estiaje se necesitan 500 megas. Y eso es lo que pasó. Todo el parque de generación base, derivados de combustibles térmica, que se llama generación térmica, obsoleto, sin mantenimiento, no se dio continuidad a los procesos que se requerían, y las entidades respectivas, el ENEL y demás, dejaron que eso no progrese, y llegamos a esa deficiencia de 465 megavatios, y en octubre, tal como anunció en el mes de mayo el SENACE, tuvimos ya lo que estamos pasando, y la prensa lo cubre, más de $400 millones de pérdidas. Entonces, el país no puede salir adelante si seguimos haciendo todo mal, año tras año, gobierno tras gobierno, y yo saludo esta iniciativa de esta ley orgánica de competitividad energética, porque va a generar la puerta para que a mediano y largo plazo no volvamos a vivir este problema. El cimiento del edificio de desarrollo de un Estado, de un país, es contar con energía. Fernando, perdóneme que le insista un poco en esto que usted acaba de señalar para entender con mayor cabalidad. ¿Qué es lo que ocurre y cómo se expresa, digamos, esta ley de competitividad energética en el ámbito minero, o cómo afecta, para bien o para mal, a la actividad minera? Por favor, Fernando, si es tan amable. Más allá del ámbito minero, todo proyecto grande de cualquier índole necesita energía. Y esa energía, hasta el día de hoy, bajo la ley actual, está centralizada en el papá Estado. El Estado es el que busca generar, transmitir y regular el tema de la disponibilidad de la energía. Con este proyecto de ley, lo interesante es que buscan delegar, y esto es muy importante, a las empresas privadas y a las empresas de economía popular y solidaria. Este dato, empresas de economía popular y solidaria, es un grupo que tiene muchísimo dinero.
y delegar de manera extraordinaria, dice el proyecto de ley, porque siempre el papá Estado, dentro de una constitución centralizada en el Estado, dice que va a abarcar todo y eventualmente o de manera excepcional delegar al sector privado. E introduce conceptos interesantes. Tiene 20 artículos. De los 20 artículos, 18 buscan enmendar la ley orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Al enmendar esos 18 artículos, de alguna manera, con excepción de uno, diría yo, de los 17, logran cerrar vacíos, logran cerrar problemas históricos que cualquier inversionista privado ha enfrentado al solicitar esa delegación excepcional para hacer proyectos nuevos. En el Ecuador aproximadamente debe haber unos 500 megas generados en el sector privado. Pero sí, es un acto heroico haber logrado que esos 10, 12 proyectos de generación privada estén en marcha. Y eso lo que tiene de ventaja para el sector minero, para el sector agroindustrial, para el sector de desarrollo y crecimiento, es contar con fuentes de energía confiables y sostenibles en el tiempo, porque si yo quiero desarrollar una mina, le doy un ejemplo, eventualmente en el año 25, el gobierno de Daniel Noboa podrá ver la fase final de construcción de una de las minas que eventualmente arranquen en el 2024. Para eso hay una demanda de 200, 300 megavatios. ¿De dónde vienen esos 200, 300 megavatios hoy día? No hay de dónde. Entonces esas son las ventajas al contar con este proyecto de ley, que habrá una sostenibilidad en el tiempo. Ahora, para efecto de esto que usted propone, que me parece absolutamente lógico, me parece que también habrá que resolver y sincerar, pongamos esa expresión, el tema tarifario. O sea, que las tarifas cuesten lo que tengan que costar. ¿No le parece, Fernando? Totalmente de acuerdo. Y eso es importantísimo porque en este proyecto de ley, por primera vez y de manera innovadora, se abre el juego y se da la oportunidad de delegar ya no solo generación eléctrica, también se da la oportunidad de delegar en lo que es transmisión eléctrica. Y se hace referencia en muchos de los artículos propuestos a la necesidad de transparentar y definir tarifas en función de los costos de capital, el dinero que se requiere invertir en desarrollar un proyecto hidroeléctrico, como ejemplo, tiene que considerarse de acuerdo al contrato que firma el Estado con la empresa y se verá en función de tiempos de amortización, de tiempos de financiamiento, cuánto es la delegación o el tiempo del contrato que el Estado designa. Pero la transparencia de tarifas es vital, porque no podemos pensar que pagamos 10 centavos kilovatio hora y estamos pagando hasta 55 en un momento dado cuando comprábamos de Colombia. Ahí pone en perspectiva la dicotomía del mercado subsidiado. Y el Ecuador no puede pensar en un futuro si seguimos sumidos en el subsidio. Vamos a terminar y tal vez un último punto que quiero plantear y tiene que ver con esta resolución que se difundió hoy día en el sentido de que el impuesto a la salida de divisas se mantiene en 3,5% hasta diciembre del 2024. Esto cambia lo que se había establecido y que se venía implementando de reducir paulatinamente esto en el gobierno del presidente Lasso, del expresidente Lasso. Esto que yo les señalo, el tema tributario en general y particularmente la salida de divisas en el ámbito en el que usted se maneja, Fernando, por favor. Okay. Ese es un rubro importante, relevante, pero como parte de los contratos de inversión existen provisiones que están claramente definidas y demás. La afectación, si cabe el término, no es un factor que espanta al inversionista, porque, reitero, en los contratos de inversión se toma en cuenta eso. Algo que, aprovechando que está hablando del tema tributario, algo que me parece muy, pero muy importante en este bosquejo de ley que están presentando, lo están discutiendo en la Asamblea, son incentivos para que el sector privado que tenga capacidad económica invierta en fuentes de autogeneración. Y al demostrar que su tarifa anual ha caído drásticamente,
ese valor que ha reducido le permite deducir durante 3 años el 100% del valor ahorrado, lo cual es sumamente interesante. Y también en la línea de tributos, en una de las disposiciones transitorias, habla que habrá condonación de todos los intereses de las deudas que tienen por tarifas eléctricas y alumbrado público. Y eso genera una ventaja de que si se paga, condonado los intereses en los siguientes 90 días, las empresas eléctricas van a poder contar con dinero de flujo inmediato. Son ejemplos interesantes también que se pueden tomar en cuenta y ojalá sea esta ley aprobada en la Asamblea. Muchísimas gracias a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas y Minas. Él es experto en el sector de minas y también de petróleo. Así que, Fernando, muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación. Le transmito mi consideración de afecto y, naturalmente, los deseos de que el próximo 2024 sea un buen año, un gran año para usted y su familia. Fernando, por favor. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí, uno de los escuchas asiduos que usted tiene todos los días, es un honor haber tenido la oportunidad de cerrar en su programa, el último programa del año, y los mismos sinceros deseos para usted, su familia y todos los radioescuchas. No creo que haya un quiteño que no le escuche a usted camino a casa, y le felicito por su programa y por siempre esa posición de periodista defendiendo esta democracia en un país tan comprometido.